leer desde el versículo 1 del capítulo 4, que hoy ya iniciamos, de esta carta a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Empieza el apóstol aquí a hacer una argumentación sobre lo que ha venido ya explicando, de que somos hijos de Dios solo por la voluntad de Dios y por la identificación con Cristo, de tal manera que esa identificación la califica él de bautismo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, que no se refiere al bautismo físico, aunque ese es un símbolo de ese bautismo espiritual, de ese bautismo, de esa identificación, de ese poner con, relacionar, identificar, dar título a esa persona en relación con el bautismo que sea, pues en este caso se dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya hay una nueva condición que no se refiere hombre, mujer, esclavo, libre, judío o no judío o griego, sino una nueva creación. Y esta es la condición que tiene cada creyente. Cada creyente. Por lo tanto, no se trata de que para ser creyente primero se necesite algo que tenga que aportar esa persona o alguien humano en relación con esa persona. No es ni mérito tuyo, ni puedes acudir a los méritos de otros, como la Iglesia de Roma pretende, con su bolsa de beneficios, donde se meten los méritos de los santos y también de Cristo, que tiene el asunto todos los indicadores de ser blasfemo en extremo. Pero eso es lo que hay y eso es lo que sigue habiendo en el día de hoy. Bueno, pues eso es lo que el apóstol está diciendo. Vamos a ver, hermanos de Galacia, que muchos eran judíos de nacimiento, es decir, que procedían de familias judías, y otros no, otros eran gentiles, como nosotros, que se habían convertido. Pero el resultado para los dos es, esa conversión ¿cómo es? Es de Dios, es por la gracia, es por el Espíritu, y eso ya lo teníais claro. Dice Pablo, porque ya se os mostró bien claramente ese asunto. Ya Cristo ha sido presentado delante de vosotros claramente como crucificado, con todo lo que eso significa. Bueno, ¿y ahora qué me estáis diciendo? Que para conservar eso, para tener eso, para que alguien se incorpore a eso que vosotros tenéis, ¿es necesario que se circuncide? ¿O que guarde algunos ritos? Y digo algunos, no sabemos exactamente qué proponían. Aquellos bajo cuya orientación por algunos maestros, pues estaban realmente desviando de la verdad. Y eso es lo que el apóstol establece aquí. Y ahora él dice, bueno, ya tenemos herencia, porque mira, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Lógicamente, eso es lo que él ha concluido antes en el capítulo 3, al final. Y ahora dice, pero hay una situación extraordinaria. Y esta condición extraordinaria es la que tenemos que ir tranquilamente pensando, porque se trata en esta carta, y luego hay otras explicaciones de la ley, de su carácter, de su condición, de su estar viva en algunos
aspectos, etcétera, que se tratan en otros lugares. Pero en este caso concreto el apóstol hace algo que puede parecer extraño para el cristianismo. Y es que dice, la ley de Dios, los mandamientos, todo el ámbito ético y moral de la ley, todos los rituales, todo lo que eso tenía de sí propio, que lo había dado Dios a través de Moisés, que estaba en los ritos, que estaba en el templo, en el sacerdocio, pero no solo en la ritualidad, sino en lo que se llama la ley en conjunto, que engloba también pues, los mandamientos, los requisitos, las cosas que allí se establecían, muy variadas. Pues ahora Pablo dice, eso, su lugar, vamos a ver, es algo que tiene una relación con Cristo, pero una relación muy peculiar, de ser una especie de sitio donde se guarda y donde se conserva al heredero. Pero de ninguna manera el heredero está ahí y tiene su raíz ahí y tiene una vinculación de salvación con la ley. La ley de Dios, el aspecto moral, ritual, donde ha sido establecido y puesto el pueblo de Israel, dice Pablo, eso en realidad es un elemento, aquí lo dice él, temporal, hasta que viniese otro momento. Y esto puede ser chocante porque ahora resultaría la pregunta evidente, bueno, y ahora entonces el creyente, ¿qué hace con esos mandamientos? Esa pregunta siempre debe ser contestada adecuadamente, porque ante esa pregunta, que es legítima, pero que algunos ya con eso nos quiere decir, vamos a ver, ahora el creyente, ¿qué tiene que hacer o qué le pasaría con estos mandamientos? Es decir, cuando alguien nos pone que ahora la ley está presente, etcétera, ese término ley, para algunos tiene un contenido, y eso es lo que tenemos que pedirle que nos explique. ¿Qué contenido? Porque, claro, nosotros podríamos contestar cualquiera, cualquiera, en ese argumento de simple lógica, si alguien nos propone, como estaban haciendo los Gálatas, que la ley tenía vigencia y que estaba viva y tenía virtud para la salvación, en relación con la salvación, con independencia de qué estuvieran haciendo los Gálatas. Pablo dice que eso no puede ser. De momento, ahí tendríamos ya que ponernos al lado de Pablo y con él contestar a esos que nos proponen que ese modelo moral, que esa conducta, que esa fórmula de religión moral está vigente. Y le tendríamos que decir, pero bueno, ¿vigente para la salvación? No, o sí, porque esas dos cosas no pueden ser válidas, que sí o que no. Y si es sí, ¿qué ley? ¿Qué leyes? ¿Qué normas? Y forzosamente me las tienes que presentar despiezada la ley. Porque claro, si no, estaríamos en el argumento de algunos que con toda lógica han dicho, no, si eso se conserva, por ejemplo, se tiene que conservar el derecho, la validez, la santidad de tener esclavos. Porque claro, en la ley eso está. Y hombre, ¿eso no te gusta? Pues, ¿quién eres tú para quitar esa parte de la ley porque no te guste? ¿Y qué me vas a dar de la ley ahora? ¿Lo que tú prefieres? ¿Pero quién eres tú? Porque la ley nunca ha sido partida. Cuando la Escritura habla de ella, lo habla globalmente. Cuando se dice que Cristo nació bajo la ley, ¿qué significa? ¿Que nació bajo una parte que a ti te gusta? Esta argumentación, por lo tanto, hay que deshacerla en su pretensión moral. Mira, que tú me traes la ley y las normas y que tú me traes un método de conducta moral como básico, como imprescindible incluso para la salvación, pues eso me lo tienes tú que poner, Porque yo, si tú me dices que la ley está en esa condición salvífica o para ser una ayuda a la salvación
o una condición imprescindible para los salvos, resulta que yo me tengo que quedar con toda la ley, porque yo, hasta donde puedo entender, nadie me la ha quitado, nadie la ha cortado. Por lo tanto, ahora, ¿qué hago? ¿Que me quedo con todo? Y alguno de inmediato diría, hombre, todo no, los ritos no, el templo no, los sacrificios no, esta conducta o esta ley que había sobre los esclavos, hombre, esa no. Es más, oye, cuidado ahí, que hay una ley en la que el varón puede tener varias mujeres. Y esa es una ley que está al lado de las otras, que no es decir que pertenece a un código extraño. No, no, esa es la ley, una parte de ella, que pertenece a la misma donde se dice yo soy el Señor y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ahora qué hago? ¿Quién soy yo para quitar? Por lo tanto, cuando alguien nos propone que el aspecto moral o ritual o lo que queráis de la ley está, hay que decirle, explícamelo, dame la lista. Porque yo, cuando alguien me habla de la ley, la cojo entera, porque no tengo derecho a quitarle ninguna parte o a destrozarla según mi criterio y según mi gusto. Pablo lo que está diciendo es, sorprendentemente, es que todo eso en lo cual ellos ahora, los Gálatas, y cualquiera hoy, que quisiera tener el aspecto moral, de santidad, lo que quiera, como esencial para poder ser salvo o conservar la salvación, dice Pablo, eso no tiene nada que ver con el heredero. El heredero es de otra clase. El heredero es heredero por la razón de ser hijo. Y el hecho de que haya una condición legal, de que durante un tiempo estuviera la ley, etcétera, que ya se ha dicho anteriormente, la ley vino 400 años después de habérsele dado a Abraham la promesa y haber recibido además la circuncisión como signo de ella, vino 430 años después por causa de las transgresiones. Pero ahora que ya ha venido la simiente, pues eso, a ver cómo lo conservamos. Vamos a ver, si era hasta que la simiente viniera y cumpliera perfectamente como ha hecho Cristo, ¡ay caramba! Pues, ¿quién soy yo para retenerla? Y Pablo está diciendo, mira, el heredero es heredero, lo que pasa es que, claro, antes de tener mayoría de edad, y ahí Pablo, sin complicarnos mucho, usa una situación jurídica que entendían perfectamente los gálatas. Podría estar pensando, por ejemplo, en el derecho romano, en cualquier derecho, pero era algo muy entendible, que el heredero, pues el padre lo colocaba hasta que tuviera la mayoría adecuada de edad para administrar la herencia, pues bajo tutores, que significan cuidadores, vaya, y también pues administradores de alguna manera. Alguno ha dicho, mira, Pablo aquí está pensando en estas dos palabras, tutores y curadores, en lo que era también algo bastante normal. Es decir, que los herederos, cuando se quedaban huérfanos, pues había una previsión para ellos por los padres de nombrarles unos cuidadores físicos donde atendían a los niños, vaya, y les daban todo lo necesario, y también un personaje que sería un poquito diferente, que sería el administrador económico, el que tendría para ellos el guardar la herencia, el dinero, los bienes, y administrarlos hasta que el niño los pudiera administrar él, ya cuando crecieran. Con independencia de que sea de una clase o de otra, el hecho, porque Pablo solo lo pone como un ejemplo para decir, eso es temporal necesariamente. Cuando el niño ya es mayor de edad, él es el heredero. Por lo tanto, ahora tú no me puedes decir, bueno, es el heredero, pero vamos a seguir teniendo un administrador o vamos a seguir teniendo un cuidador. No, no, ya él es el responsable, él es el heredero. Esa es la condición. Y ahora nosotros somos herederos. Y antes estábamos en una condición y ahora ya no podemos retenerla. Porque como la retengamos, estamos reteniendo una situación que era temporal y además
que encima, dice Pablo, hacía que el heredero no fuese diferente en el sentido formal, externo, del esclavo. Porque, claro, era un niño, sí era el heredero, pero era un niño. Dependía de los otros. Esa condición, por lo tanto, de dependencia, de no ser libre, es la que había antes. Y en eso Pablo dice que está la ley y además algo extraordinario que aparecerá en algún otro momento. Estamos en esclavitud, dice el versículo 3. Así también nosotros. El ejemplo ya el apóstol lo ha dado. Mira, un heredero, aunque sea heredero de todo, mientras que es un niño, pues el padre, que se supone, es decir, es un padre que ha muerto, es un padre que ya no estaba ya, es un huérfano, es un heredero que está ahí, pues el padre ha provisto para él unos cuidadores y un administrador hasta que se pueda hacer cargo de la herencia. Entonces, esa es la situación. Y ahora Pablo dice, pues nosotros estábamos igual. Hay un tiempo en el que estamos como ese heredero, como ese niño. Y estábamos, por lo tanto, en esclavitud. Éramos igual que un esclavo, porque no teníamos capacidad de administrar, no teníamos esa condición. Pero cuando ya no somos niños, cuando ya eso ha acabado, pues ahora, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tienes que recoger aquello que era propio para mantener al heredero como si fuese esencial para que el heredero pueda ser ahora heredero y administrar sus bienes? Es como decir, mira, ahora este niño que ya ha crecido, que es el heredero, que ya tiene una edad determinada, pues ahora, para poder casarse, para poder hacer uso de sus bienes, tiene que pedir permiso como si fuera un esclavo a quien antes lo guardaba. Y que ahora que ya él legalmente puede hacer uso de sus bienes, lo que me estáis proponiendo, diría Pablo, es que ahora ese no pueda seguir haciendo uso de sus bienes y que necesite al tutor económico o al administrador que el padre le puso mientras que era niño. ¿Habría lógica en esto? Todos diríamos, hombre, pues no, porque si ya el heredero es mayor de edad, ahora él ya es el responsable. No tiene sentido que tú le digas, pero tú para poder ser heredero o conservarte en esa condición, necesitas que estos sigan cuidándote y que éste siga administrando. Eso no tendría sentido. Por lo tanto, Pablo ya no argumenta más sobre eso, sino que dice, pues así estábamos nosotros. Y cuando dice nosotros, dice un nosotros, que son los judíos y cualquier creyente, aunque de manera particular incluso los judíos, si queremos, porque eran los que tenían relación con Dios antes de la venida de Cristo de una manera continuada. Por lo tanto, Pablo está pensando en un nosotros genérico, pero también de una manera particular en los judíos que pretendían ahora conservar aquello que Pablo dice ha sido simplemente una tutoría, mientras que el niño no podía valerse por sí mismo. Era como darle de comer, claro, tenerlo en un sitio, llevarlo como un esclavo, como alguien que en ese momento es igual que un esclavo. Pero cuando ya ha sido su tiempo, pues ahora eso no puede conservarse. Y Pablo dice, y si lo queréis conservar, pues os estáis haciendo esclavos. Mientras que lo que yo os estoy diciendo, el evangelio que habéis recibido, es que ya hemos sido hechos libres. Por lo tanto, no volvamos ahora a la esclavitud. Porque el libertador nos ha liberado, ¿para qué? ¿Para ahora estar bajo tutores otra vez? Y aquí hay un aviso que Calvino, por cierto, con todo buen sentido, anticipa. No estamos hablando aquí de una situación evolutiva, porque alguno lo podía pensar y decir, bueno, sí, claro, fíjate, aquí lo que se está diciendo es que los judíos, como todos los antiguos, con eso hay que tener mucho cuidado, con la evolución social, porque uno decía, hombre, es que los israelitas tenían una mente muy peculiar y el Señor tuvo que tratarlos conforme a su mente, pero que ahora ya en el Nuevo Testamento la cosa había cambiado, ya la gente era más sabia, entonces Dios tuvo que tratarlos de otra manera. Hombre, no,
ahí no hay sabio ninguno, ahí todos estamos en la misma condición, no hay justo, no hay sabio, pero no hay sabio en el siglo XII antes de Cristo y en el siglo XII después de Cristo. En eso estamos siempre igual. Por lo tanto, no es un elemento evolutivo que diga, bueno, es que hubo que tener a los creyentes en esa condición porque todavía en ellos no se había producido la evolución social adecuada, hombre. Y ahora, cuando ya es el Nuevo Testamento, que nadie sabe por qué habría que poner ese corte ahí, pues ya se acabó el tiempo antiguo, se acabó la infancia, ahora somos más listos y por lo tanto ya tenemos más madurez y ahora ya podemos hacer las cosas con más madurez. Ese argumento no vale. No se trata de que alguien ha sido infantil y ahora ya es maduro. Y en ese sentido dice Calvino, porque nosotros no tenemos ese paso de ninguna manera significado en las Escrituras. Pablo le dice a los corintios, os tuve que dar leche, porque sois como niños, y no os pude dar alimento sólido. Por lo tanto, ellos están en esa condición. Y tantas veces encontramos en el Nuevo Testamento esa expresión de que los cristianos están como niños, sin madurez. Al contrario, se les dice que crezcan, que maduren. Por lo tanto, no es una evolución. Es simplemente una administración de Dios. En el buen sentido, y digo esto porque el término dispensación luego se ha usado por alguna gente en el cristianismo para hacer una especie de bloques independientes, separados, donde hay una dispensación de la ley, luego hay una dispensación, es decir, como un cajón donde la gente está metida y ahí Dios los trata de una manera, y hay otro cajón, otra dispensación, y Dios los trata de otra manera, y en unos se salvan de una manera, y en otros se salvan de otra, etcétera. Y esa gente te dice, bueno, hubo una dispensación de la ley, luego hay otra dispensación de la gracia, o del Evangelio, o del Espíritu, hubo algunos, y ahora luego, cuando ya se acabe esta dispensación del misterio, este cajón misterioso que nadie sabe dónde colocarlo, pues cuando venga Cristo otra vez, te dicen, pues entonces ya se trata de la dispensación final, el milenio, que está aquí Cristo reinando físicamente con el mundo, y entonces esa es otra dispensación, ya la última. Bueno, el término dispensación tiene esa mala prensa y esa falsificación de la Biblia. Pero también puede entenderse, si lo acortamos simplemente diciendo, es que el Señor estableció una dispensación previa a la venida de Cristo, que Él califica de modo diverso, y en este caso como una dispensación donde los herederos estaban bajo tutores y bajo cuidadores. Y ahora, porque Dios lo ha establecido, a los que estamos en esta época, pues ya se nos dice, no necesitáis tutores y cuidadores. ¿Por qué? Pues porque tenéis el Espíritu en cada uno. Y esto es lo que luego Juan nos explicará en ese modo de su carta, cuando dice que el que es de Dios no necesita esa enseñanza externa, que no significa que no necesitemos aprender. Pero Juan está diciendo, porque la unción misma le enseña y no tiene necesidad. Esa condición nueva es la que ahí Juan está proponiéndonos. Y ahora lo que Pablo dice es lo mismo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino ese modelo de historia que Dios ya ha organizado y que Él la ha establecido de esa manera, ahora, cuando ha venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que la condición del nacimiento del Hijo de Dios es una condición en esa época anterior. Pero Él ahora, y eso ya lo sabemos por todas las enseñanzas de la Escritura, es el que transforma, el que cambia, el que hace nuevo todas las cosas, el que dice consumado es, el que muere, resucita, asciende a los cielos, etc. Nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y es que el planteamiento es tan sencillo que luego discutirlo es hasta un problema. Vamos a ver que Pablo está diciendo que Cristo ha venido a redimirnos de esa situación que estábamos antes.
Y ahora ya, ¿cómo nos ha redimido? Pues nos ha redimido no por una evolución social, nos ha redimido por el tiempo en el cual se ha cambiado la situación y ahora ya en Él todos nosotros somos herederos visibles, herederos legales, herederos responsables, herederos administradores de los misterios del Señor, herederos donde cada uno ya es el responsable de las cosas que hace, que ya se nos ha ido el tiempo de la tutoría. Ahora ya no hay ningún creyente, cuando Cristo ha resucitado y cuando el Espíritu de Cristo está en él, no hay ningún creyente que esté como niño en el sentido anterior. Ahora cada uno es heredero con todas las consecuencias. En un sentido, ahora cada uno es ya adulto suficiente para decir tú qué haces con lo que el Señor te ha dado. Tú eres el responsable. Esa es la condición nueva. Ese es el nuevo tiempo. Por lo tanto, lo anterior no entra ahí. Y eso ya lo tenemos que decir así. Luego ya veremos cómo podemos tomar alguna cosa de la ley, qué podemos hacer para vivir adecuadamente. Ya lo veremos. Si Dios quiere, más adelante también aquí en las mismas explicaciones que hace el apóstol. Pero de momento lo que tenemos es la nueva época impide que la otra siga viva. Jurídicamente es imposible. O sea que la obra de Cristo ha matado a la situación anterior, le ha dado muerte. Y cuando ya está muerto, pues está muerto. Pablo ha argumentado diciendo, pero bueno, ¿sabéis lo que estáis haciendo con esta pretensión de que ahora se vuelva a cumplir la moralidad de la ley, etcétera? Pues que nos vamos a hacer otra vez transgresores. O sea que si tú revives aquello que estaba muerto, hay que revivirlo con todas las consecuencias. Y entonces, si alguien me viene diciendo que eso es necesario, Pablo le dice, pues entonces nos has matado a todos, hijo, y estamos todavía sin salvación. Porque esa condición anterior nos hacía a todos transgresores. Si aquello que se destruyó o destruí, ahora lo edifico, dice Pablo, transgresor me hago. Porque donde está la ley y donde está ese modelo, yo solo puedo estar ahí como transgresor, como condenado. Por lo tanto, no me traigas ahora esa situación. Eso ha sido ya destruido, porque es un elemento de condenación, es un elemento donde no está la libertad. Y eso no ha sido destruido porque un pueblo se ha rebelado o porque alguien ha tenido unos días de gran lucidez espiritual. No, eso lo ha hecho Dios, porque ha querido. Porque puestos a poner, podríamos decir, hombre, la iglesia en Jerusalén, los primeros creyentes, cuando Cristo está allí con ellos, y mira que se hacen cosas, y luego cuando resucita no tienen ni idea. No saben que han sido ya puestos en la condición de herederos. No se enteran, ese es el dato. Estos no pueden ser modelo para decir, no, es que estos ya entendieron muy bien, evolucionó su pensamiento y entonces ya dejaron atrás la época más mediocre en razonamiento del judaísmo. No se trata de esa evolución religiosa, no se trata de una situación en la que aquí se están haciendo cosas porque la gente piensa de una manera, un poco torpillos, y luego aquí ya somos listos y pensamos de otra. No, porque hoy día, a ver qué tenemos en nuestro siglo XXI, pues todo tipo de insensateces, igual que en el siglo I, con otra cultura, con otro contexto, pero al final insensatos y sin vida y sin justicia y sin sabiduría de Dios. Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y eso no en el siglo I, también en el siglo XXI. O ahora la predicación, lo que estamos hablando de Cristo, eso no es locura, es locura para los que se pierden, siempre, en el siglo I o en el XXI. Pero para los creyentes, para los que somos salvos,
Pues Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, igual que en el siglo I. Por lo tanto, es Dios quien lo ha organizado. Y eso es lo que dice Pablo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí Pablo destroza bastante el argumento de esa pretensión de que los judíos tenían ahí una especie de primacía, porque ahora resulta que Pablo está diciendo, mira, judío o no judío, hombre o mujer, esclavo o libre, ahora la nueva condición es que hemos sido adoptados. Es un término también jurídico, si queremos. Eso no te quita ni un ápice de derecho. Tú has sido adoptado y eres hijo legítimo, eres hijo con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Porque claro, Dios solamente puede tener a su representante, a su hijo, a su enviado, uno, que es Cristo. Pero en Él estamos todos, adoptados. De manera que ahora Pablo está diciendo, vamos a ver, ven aquí tú, que tienes, como yo puedo decir, diría Pablo, que soy hebreo de hebreos, circuncidado de la mejor tribu, luchador por las tradiciones de los padres, etcétera. Yo soy un modelo. Y Pablo dice, pero ahora, teniendo en cuenta la nueva situación, soy excremento. Eso que antes valía tanto y que para vosotros vale tanto, lo tengo ahora por basura. Porque la nueva situación no te permite que eso esté ahí de algún modo reteniendo un valor que no lo tiene, es decir, que me demuestra que eso es basura. Bueno, pues Pablo le está diciendo ahora, venid, el que pretenda ser el más moral, el más adecuado, el que tenga más apellidos del judaísmo. Y ahora, ¿qué condición tienes? Hijo adoptivo. Es que en esta casa del Señor no hay ninguno que no sea adoptivo. El único engendrado es la cabeza, que es Cristo. Pero en Él hemos sido adoptados, adoptados. De tal manera que ahora viene el esclavo y dice lo mismo. Yo estoy aquí en mi condición de esclavo, que no me cambia, pero soy adoptado. Y por lo tanto todos tienen la misma categoría. No hay ni uno que pueda decir, oye, que tú has venido ahí, hombre, pero tú estás adoptado ahí un poco porque te vieron, le dieron lástima, pero yo no, que yo estoy aquí por derecho propio. Pablo dice, todos adoptados, además adoptados en Cristo, sin ningún merecimiento. No hay diferencia. Entonces, Gálatas insensatos, ¿quién os ha cambiado la mente? ¿Quién os ha dado la droga? ¿Quién os ha embriagado para que no tengáis en cuenta este hecho? ¿Queréis ahora que ya no haya adoptivos? ¿Queréis ahora establecer modelos dependiendo de la moralidad de uno y de otro? Dios, por su gracia, nos ha adoptado. Y nos ha adoptado de toda lengua, de toda nación. Y yo siempre reitero, y de toda edad, de toda edad. En el vientre de su madre fue adoptado aquel, pues sí. Y el otro tuvo la condición de encontrarse con el Señor cuando tenía 40 años, sí. Y el otro con 90, sí. Si es que eso lo da el Señor como quiere, pero no hay diferencia. No hay diferencia. El título que cada uno de nosotros tiene delante de Dios, ser ovejas del Señor, pámpanos de la vida, etcétera, eso lo ha dado Él y no hay diferencia. Entonces, el planteamiento es, ¿qué diferencias quieres tú hacer ahora socialmente? Que hay una moralidad, que hay una conducta, y cuidado, fijaos que Pablo dirá, oye, que de ninguna manera, porque estemos explicando que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, alguien ahora, de estos listos, puede decir, oye, que tú lo que estás diciendo es que aquí no hay que preocuparse por nada y no hay que temer al Señor y que no hay que obedecerle, que aquí lo que hay que pecar mucho, porque cuando se peca mucho, luego la gracia es más gracia.
y abunda más y se nota más. Hombre, eso no está diciendo nadie aquí. Esa conclusión será de otros, pero del apóstol no, ni de la Biblia. Entonces, nuestra condición de hijos luego se muestra con los frutos del Espíritu. ¿Y eso quién lo puede dudar o quién lo puede rechazar? Pero apliquemos eso y no nos soltemos de esa aplicación. Frutos del Espíritu. Es que si no son frutos del Espíritu, amigo mío, ¿qué son? Obras de la carne. ¿Y tú qué me quieres poner ahora? ¿Que es necesario que el creyente tenga, obras de la carne? Porque, vamos a ver, Cristo mismo, los apóstoles, a las obras morales del judaísmo, ¿cómo las llamaron? Porque aquello que calificaba a los judíos frente a los gentiles, que era su conducta moral y su llamarse hijos de Dios, etcétera. De manera diversa, porque esa conducta moral en los saduceos era de un modo, en los fariseos de otro, en los esenios de otro, en los celotas de otro modo, pero bueno, el resultado era que se requería una conducta para poder calificarse. ¿Y ahora tú me vienes con esas? Pues vamos a discutir esto porque una de dos. O me dices que lo que el creyente tiene, que el Señor acepte, son frutos del Espíritu, o me estás diciendo que el creyente puede aportar obras de la carne, aunque sean obras religiosas. Ya hemos dicho aquí continuamente, cuidado que el pecado no es solo la corrupción del orden, por ejemplo, sexual. El pecado también es la calificación moral, que es tanta corrupción como el hecho material mismo, porque todo eso pertenece a la carne y hemos de tener cuidado porque alguno diría, mira, yo rechazo el aspecto material, que es diabólico, pero me quedo con el aspecto de calificación moral de eso, que eso es diabólico también, amigo mío. Y punto. Y ahora nosotros podemos arreglarnos ahí como podamos, pero no podemos cambiar ese modelo. Por lo tanto, si es fruto del Espíritu, ya lo dice la Escritura, ¿de qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Vamos a ver. Aquí estamos hablando de servir al Señor, de temer al Señor, pues claro que sí. De esforzarnos por el reino del Señor, pues claro que sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que estamos quitando al Espíritu su puesto y su sitio en nosotros? Todo lo contrario, estamos diciendo. Y siempre seríamos, como Pablo, que tendríamos que calificar nuestra existencia miserable de mí. Pero por otra parte también decimos, como Pablo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que no anda conforme a la carne, ni vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye, ¿y que me estás diciendo que eso no significa una conducta moral? ¿Que no significa una conducta nueva? ¿Que no significa frutos? Si es que ya hemos leído, el pámpano lo que no puede es producir fruto por sí mismo, pero conmigo producirá frutos. Y en mí producirá frutos, por lo tanto, los frutos del creyente, eso estará ahí. Y lo que podemos decir, evidentemente, es que nadie pretenda en algún lugar decir, alto ahí, que yo soy creyente, yo soy espiritual. Bueno, amigo mío, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? Con esto, con esta vida, con esto, con lo aquello otro. Pues hijo, no, porque la fe no es decir que se tiene, es una realidad espiritual que tiene unas consecuencias y unos frutos. Por lo tanto, lo que el apóstol está diciendo es, ahora todos nosotros somos hijos adoptivos, todos. Y en tanto que hijos, Dios envió, él dice a vuestros, también al suyo, claro, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por lo cual ahora la adopción significa que estamos unidos a Cristo, adoptados según su beneplácito. En la carta a los Efesios se explica esta condición de manera extraordinaria. También para explicar que ahora ya hay un solo pueblo y ese pueblo es adoptado por Dios.
Y ese pueblo ha recibido el Espíritu como la señal, no el judío o el gentil, sino igual. Y esa es la nueva situación. Y dice el apóstol, el cual, ese Espíritu del Hijo, clama, Abba, Padre. Y además, esto es chocante para algunos, porque Pablo toma esta expresión que es del judaísmo, es hebrea, de la cultura y del lenguaje hebreo, y lo pone un poco incluso de explicación, eso que significa Padre. Pero al hacerlo así lo que está diciendo es, vamos a ver, tú con este Abba, que puede ser, y te lo pongo delante, pues una declaración judía, un término incluso judío, un término que está ahí, pues ahora resulta que eso que es tan judío, el Señor lo ha dado a cada uno. Como antes ha dicho, en Cristo hemos sido circuncidados. Oye, ¿tú qué presumes de la circuncisión? Y que eso hay que hacerlo ahora y que hay que mantenerlo. Pues mira, en Cristo todos hemos sido circuncidados. Y anda, ¿y ahora qué? ¿Tú vienes a que yo me circuncide, a que eso tenga, el rito tenga un valor? En Cristo yo la he recibido. Y estoy circuncidado. Y por lo tanto esa es una condición de todos. Lo que significara la circuncisión ya está cumplido en Cristo. Y ahora eso ha sido colocado como propiedad de cada uno de los creyentes. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Además, Pablo engancha aquí lo que luego dirá, esa situación del espíritu de la carne. Envió a vuestros corazones. No es algo formal, externo, sino algo propio, porque corazón no es solo un elemento de sentimiento en el sentido bíblico, sino es la esencia de lo que es el ser humano. Nuestro corazón es, por lo tanto, nuestro todo. Pues Él envió a vuestro ser el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero termino con una observación sorprendente que el apóstol hace, porque él cuando coloca a los herederos en la época anterior, no solamente los coloca en el ámbito judío, guardados por la ley levítica, sino que también habla de los rudimentos del mundo. Esto es sorprendente en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y esto es un término totalmente pagano. Pablo está, por lo tanto, colocando la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo y esa tutoría de los herederos, por una parte fundamental, principal, si queremos, en la ley, en los ritos, eso es lo principal, eso es lo más visible, pero también en el mundo pagano, los elementos específicos que en el paganismo existen de tutoría, lo que el Señor ha dado a las naciones, aunque sus leyes específicas fueron dadas a Israel. Y esto tiene que ver, y es una pregunta que se hace, por cierto, un profesor en un libro escrito recientemente, con algo que el apóstol había dicho antes. Y es un libro además de ciencia política, pero hablando de la realidad del cristianismo en ese proceso de lo que es el mundo social hasta nuestros días, hablando de los primeros siglos. Este autor, José Luis Villacaña, por cierto, el profesor que tanto conocemos y del que muchas veces aprendemos en sus libros tantas cosas, pues él comenta, hablando de este texto de los Gálatas, oye, Pablo está explicando ahí la libertad, pero él dice, oye, esta libertad
tiene que ver con una realidad nueva en el Mesías, en Cristo, pero antes de eso está diciendo que la promesa que se tiene en Abraham es una promesa que está ahí, pero luego la ley vino 430 años después, pero vino a causa de las transgresiones. Y este hombre, con toda razón, se pregunta, pero bueno, ¿transgresiones cómo? Porque donde no hay ley, jurídicamente no hay transgresión. Entonces, si vino a causa de las transgresiones, ¿cómo se califica eso si no hay ley dada? Y la explicación está aquí en estos rudimentos del mundo. Es decir, que existió la conciencia de pecado antes, existió la transgresión. Porque aunque la ley no esté escrita como en el caso de Moisés, también nos dice Pablo que Dios la ha, de alguna manera, inscrito esa condición de reconocimiento del bien y del mal en toda la limitación que se quiera, pero que hace que la conciencia esté ahí como una conciencia que está en una situación de juicio, de necesidad de ser juzgado lo que haya. Y dice este autor, eso es el gran bien que Dios ha establecido, porque si eso no existiera, se estaría bajo el dominio del demonio, pero sin ningún criterio. Mientras que, aunque se esté bajo el dominio de ese pecado, de esa condición, existe también el sentido de la humanidad, de la necesidad de un juez, de que hay que juzgar, equivocadamente como se quiera, pero ese elemento está. Y dice este autor, eso es una de las realidades que Dios ha establecido en la humanidad para que no quede bajo el diablo sin ningún contrapeso. Pero bien, ahora lo que Pablo está diciendo, los que estaban bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, pero antes ha dicho algo que amplía ese concepto, que son los rudimentos del mundo, los elementos de la filosofía moral, los elementos de la ética cívica de los pueblos, que están ahí como una tutoría, que es de esclavitud, ciertamente, que eso no salva. Y es lo que el apóstol, y ya concluyo, está diciendo, eso no salva. Mira, no salva ni la moralidad de los gentiles, esos rudimentos del mundo, esos elementos organizados, ese elemento, con toda la salvedad del término, religioso de la cultura humana, de la cultura pagana, de la cultura de la historia, eso está también relacionado con la ley de Moisés. Por lo tanto, no me las pongas ahora esas cosas separadas, porque tanta tutoría eran los rudimentos del mundo, en lo cual estábamos en esclavitud. Y dice Pablo, estábamos. Esa es la condición. Los que ahora estamos en Cristo Jesús, y vosotros Gálatas lo sabéis, porque algunos sois judíos, por lo tanto estábamos como judíos en la tutoría de la ley temporal. Y ahora que ya el Señor ha dicho, a partir de ahora ya no hay más, porque en Cristo ya no hay esclavitud, ya son todos herederos. Él ha venido, ha resucitado, consumado es, todo es hecho nuevo, por lo tanto ahora eres heredero, no estás bajo tutoría. Y eso lo dice Pablo, a ti que eres judío y a ti también, Gálata, que eres gentil, porque tu existencia anterior ya la tenía Dios en cuenta y esa es tu alegría ahora de saber que el Señor, aunque tú eras heredero, te había mantenido en los pormenores del mundo, en los rudimentos del mundo. Y esa es una condición de que el Señor es el Señor de la historia y que a su pueblo, aunque durante siglos lo ha mantenido formalmente en la estructura judaica, el Señor es Señor de todos. Y Él ha conservado siempre a un pueblo universal. Y ahora esa universalidad queda patente. No me la estropees, está diciendo Pablo, porque como tú esa universalidad me la quieras ahora hacer depender
de no gustes, no toques, o de lo que más adelante volverá a llamar los rudimentos del mundo. Es decir, que Pablo, y por eso digo que esta carta a los Gálatas es de tanto valor para entender el Evangelio en esa perspectiva que estamos haciendo. Porque Pablo luego llega a decir, mira, esto que tú estás poniendo de la ley, esta moralidad, esta santidad que tú estás requiriendo que alguien tenga para poder ser salvo, o para que el Padre, el Señor de todo, lo nombre hijo adoptivo, lo nombre heredero, que eso es absurdo. Porque, oye, ¿qué le vas a poner? El Padre decide, hijo. Eso es de su señorío. Pues el apóstol dice, esto que me estáis presentando, esta santificación, esta santidad, pónmela como quieras, eso es igual que los elementos del mundo. Eso es igual que el paganismo. ¿Tú quieres volver al paganismo? ¿Quieres volver a los rudimentos del mundo? No. Pues si quieres volver a la ley de Moisés, con todo lo que eso implica, estás volviendo a los rudimentos del mundo. Pablo está comparando los dos elementos como si fueran una sola cosa. Y una sola cosa es. Porque de un modo o de otro, el Señor lo que está diciendo es, antes de aquí, los herederos no diferían, porque dependían de cosas para ser conservados. ¿Por qué lo hizo el Señor así, pero no lo pudo hacer de otra manera? Lo hizo así. Y ahora el Señor, que tiene poder absoluto, dice, desde este momento, cuando Cristo ha venido, cuando Cristo ha nacido, cuando Cristo ha muerto, cuando Cristo ha resucitado, desde este momento ya los herederos no están bajo tutores. Y hay que decir incluso con enfado. Y mira que en la historia del cristianismo esto se ha negado y que se ha querido poner siempre, la Iglesia de Roma principalmente, pero otras iglesias también, se ha querido poner siempre al heredero como si fuera un esclavo que necesita tutores. La Iglesia de Roma. Ah, pero la gente no puede entender. Estas cosas tan raras no las puede entender. Son tontitos, no te lo dicen así, son bastante ignorantes y simples. Y por eso tenemos que darle el Evangelio, pues como a los niños, una cosa que no sea muy complicada, con imágenes, con ritos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Nosotros somos los sabios, además amorosos, un sabio amoroso. Y los demás son tontitos. Entonces le tenemos que dar las cosas de Dios, pero arregladas, ¿eh? Esto que parece tan bonito, esto es una blasfemia absoluta. Esto es una blasfemia absoluta. Vamos a hacer una Biblia fácil. Una Biblia fácil. Hermanos, eso ya lo he comentado alguna otra vez porque es muy común. Que te salga un pastor diciendo, hermanos, estos textos o este tema, esto es muy complicado, ¿eh? Pero verás, yo te lo voy a explicar muy sencillo. No me lo expliques sencillo. Listillo. Tú déjamelo como está. Que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, oye, era una iglesia que llevaba 2 o 3 años. Y ahí le dice lo que le dice. Que según tú no le podría haber hablado de la predestinación, no le podría haber hablado de la elección, no le podría haber hablado del juicio de Dios, no le podría haber dicho que el Señor les envía espíritu de error para que crean la mentira, porque esas cosas son una teología que no se puede tocar. Hombre, pues Pablo la toca. Déjame al espíritu del Hijo de Dios que mora en mí. Que ese es el que clama. Ese es el que produce los frutos. Pero estaremos todos de acuerdo en que este talante miserable de los sabios, los sabiondillos dentro del cristianismo, pretenden mostrar que el creyente, con el Espíritu, con la Escritura, necesita ser llevado, necesita la tutoría. Es verdad que el Señor ha puesto maestros, apóstoles, profetas,
para el perfeccionamiento de los santos, y eso es parte de su propio ministerio, por el Espíritu de Dios. Eso es evidente. Nosotros estamos hablando de Pablo y estamos explicando lo que él explicó allí, por lo tanto Pablo es un maestro. Nosotros no podemos decir, no, pero yo no quiero nada de la Biblia porque tengo el Espíritu, que eso alguno también lo dice, ¿eh? La Biblia no, la palabra no, el Espíritu. No, mira, el Espíritu es el que está en la palabra y con eso somos enseñados y los frutos del Espíritu salen con la palabra. Esa vinculación no se puede romper nunca. Hay de aquel que lo pretenda romper, pero hay de aquel que pretenda al heredero que ha recibido el Espíritu de Cristo, el cual en él clama Abba Padre, que ahora tú vayas y le digas, no, pero tú no entiendes nada, y te voy a enseñar yo, mira, por los santos, por esto, porque eres un poco torpe, hombre, pero tú no te preocupes, tú sígueme a mí. Ese es el modelo de la cristiandad hasta el día de hoy. Frente a eso, nosotros decimos, en Cristo Jesús somos santos, herederos, conforme a la promesa del Señor, guardados por el poder de Dios, no por el poder de esta gente, y conservados por el poder suyo, y con él reyes y sacerdotes. Y con él diciendo, como Juan explica, la unción, el Espíritu en nosotros, la condición de renacidos en Cristo, nos enseña. Y no necesitamos algo externo, sino todo lo que nace de ahí. Y de ahí nace la exhortación mutua, que nos enseñemos unos a otros, pues claro que sí, pero como herederos, como hijos, no como alguien que aparezca como superior a los herederos y que ahora los herederos los tiene que tratar como si fueran esclavos o esclavitos o tontitos. Hombre, no. Pues este es el evangelio que por eso Pablo dice, es el evangelio de la libertad de los hijos de Dios. Y este es el evangelio que aún hoy seguimos anunciando y que es el único evangelio que libera. A la libertad nos llamó Dios porque el libertador nos ha liberado de la esclavitud. Por lo tanto, dice Pablo, hijitos, no me cambiéis eso y ahora os hagáis esclavos. ¿No queráis volver a la esclavitud? Pues la historia de la cristiandad es un intento permanente, desde la época de Pablo hasta el siglo XXI donde estamos, de intentar volver a la esclavitud y de que haya multitud de maestros, maestrillos, profetas y profetillas para llevar a esa gente a la esclavitud. Pablo ya lo dice, eso está ahí, pero frente a eso nosotros tenemos el Evangelio, el poder de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y del cual sale nuestra condición. Somos adoptados, somos hijos y ahora cada uno de nosotros puede decir somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como antes hemos comentado. Ahora somos hijos de Dios y efectivamente por eso el Espíritu, que es una realidad espiritual en nosotros, clama Padre y eso nadie te lo puede quitar y de ahí nace tu condición y ahí está tu fuerza y ahí está tu perseverancia y ahí está tu nuevo nacimiento con el cual ya no mueres porque tienes vida eterna. Que nuestro Dios, que nos ha alegrado el corazón, siga también fortaleciéndonos en esta fe y en esta alegría que es poderosa para todas las cosas que Él ha establecido como camino para su pueblo. Amén.